voy a compartir también, ahí llegó alguien más, voy a compartir también el sonido de la computadora porque vamos a ver un video. eh, a propósito de clase de día viernes, vamos a ver un videito, ¿ya? Que nos va a servir, por supuesto, entendiéndolo de que no vamos a ver videos porque sí, para perder el tiempo o para consumir tiempo de clase, sino que el video tiene como fundamental objetivo poder suplir, poder complementar, ¿cierto? Y hacer más o menos, entonces, todos los temas que nosotros tratamos en clase. Sigue llegando gente, ahí están llegando de a poco. Bueno, tenemos hasta la 1:15, así que no hay mayor problema. Entonces, queridos muchachos, muchachas, el objetivo de la clase es poder, ya pues, ahí está, poder caracterizar el mundo realista como ficción realista en donde se enmarcan las lecturas realizadas. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día va a ser una cosa bien sencilla. Vamos a caracterizar algo que en narrativa y en general lo que siempre se suele ver en segundo medio tiene que ver con el tema de los mundos ficticios, mundos literarios. Y en esta ocasión, debido al tema de que estamos tratando la unidad, vamos a hablar solamente y exclusivamente del mundo realista, ¿ya? Como ficción realista, ¿ya? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las lecturas que nosotros hemos realizado no tratan de invenciones, de imaginación, no estamos hablando de hadas, no estamos hablando de mundos mágicos, sino que simplemente todas las lecturas que nosotros hemos realizado hasta la fecha hablan de realidades que han ocurrido, que ocurrieron, que están ocurriendo y probablemente tal vez ocurran en algún futuro, ¿sí? En ese sentido, por eso que vamos a ver el mundo realista. Ahora, esto es muy importante porque me preocupa, no, me di el tiempo en el fondo de hacer esta pequeñísima lista que ustedes están viendo en este minuto, que en el fondo viene a resumir un poco las lecturas que nosotros hemos realizado hasta la fecha. Nosotros, bueno, ustedes, antes que yo llegara, antes que yo iniciara clase, leyeron El crimen perfecto, que era un microcuento, ¿ya? Leímos, ustedes leyeron conmigo, Martín Rivas, ¿ya? Ustedes también leyeron con la otra profesora, antes que yo llegara, el cuento Chufa, ¿ya? No sé si se acuerdan. ¿Alguien se acuerda del cuento Chufa? No, no me acuerdo. ¿No? ¿Quién se acuerda? Yo creo que algo. Ah, ¿de qué noción tiene más o menos? Es que, es que como he leído otros y no me acuerdo muy bien. Ya. Ya, bueno, más en otras clases lo voy a recordar, ¿ya? Pero Chufa tiene que ver con migración, ¿ya? Creo que un adolescente que viaja, creo que es del sur a Santiago, no sé si acá la historia, no sé si se realizó acá en la historia en Santiago, pero ya migra a otra ciudad y va a la casa del tío, ya porque el tío lo estaba esperando y resulta de que mientras lleva en la micro, una pareja le pide al niñito o al adolescente, al joven, a la persona, a quien sea, que vaya y que por favor les vaya a cuidar el departamento. Cosa que el protagonista queda así como extrañado porque no es usual, no es normal de que una pareja de completos desconocidos te pida, por ejemplo, como yo le dijera, no sé, pues voy caminando por la calle y veo a cualquier persona, oye, ¿sabes qué? Voy a viajar, toma las llaves de mi casa y por favor anda a cuidarme a mi casa. Es como algo súpermente arriesgado, ¿ya? Más o menos en eso consiste Chufa, ¿ya? Y, por supuesto, lo que estábamos y lo que alcanzamos a revisar el día de ayer, Año Nuevo en Garner, que de verdad me encanta. Esas son todas las lecturas, chiquillos, que nosotros hemos realizado hasta la fecha. Y más o menos como ustedes se pueden dar cuenta y pueden ir sacando sus propios cálculos, cada uno de estos textos que ustedes han trabajado hablan de realidades. Realidades, como yo le dije, que ocurrieron, que pueden estar ocurriendo y que eventualmente en algún futuro pudiesen ocurrir o volver a ocurrir. Aquí no estamos hablando de invenciones, como yo le decía, inventando cosas producto de nuestra imaginación. Es decir, El crimen perfecto, Martín Riva, Chufa y Año Nuevo en Garner son obras que se marcan dentro de este mundo realista, ¿ya? En este sentido, chiquillos, me interesa reseñar brevemente que la literatura, mira, para la gran mayoría de las personas en general, la literatura es la cosa más fome que pueda existir, ¿ya? Y para otro, la literatura es la cosa máxima que pueda existir que puede existir en la Tierra, ¿ya? Bueno,
eso en gusto no hay nada escrito, hay gente que la odia leer, hay gente que ama leer, o hay gente que odia, por ejemplo, los textos que se hacen leer en los colegios, pero, por ejemplo, puede tener gustos de lecturas personales, ¿ya? Me pasó, por ejemplo, en el otro liceo, donde trabajé en dos cursos, eran en los dos primeros medios que tenía, una niña que era la más pesada del mundo, pero tenía un hábito de lectura increíble, ¿sí? Ella odiaba leer, por ejemplo, los textos que leíamos en clase, pero ella llevaba 3 libros por día y ella se ponía a leer en clase. Entonces era como, no, de verdad esta niña ama leer, pero tiene sus gustos de lectura personal, ¿ya? Fuera de ese punto, más allá de que nos parezca fome o entretenido el concepto de la literatura, sin lugar a dudas, chiquillos, y esto grábenselo en la mente, tiene funciones. La literatura no existe porque sí, porque alguien estaba aburrido, etcétera, sino que al contrario, la literatura tiene funciones. Fabián, ¿estás levantando la mano? Porque ahí me indica que tú me estás levantando la mano, ¿ya? Sí, yo ¿Qué? cuando los sábados estoy desocupado en plan para hacer nada. A mí no me gusta leer libros en plan con eso de párrafos. A mí me gustan los cómics, entonces tengo como 5 o 100 cómics guardados en mi pieza y a veces me pongo a leer por aburrimiento nada más. Pero no me gusta leer tanto, me gusta solo los cómics. Hay una de las actividades que a mí que me gusta hacer, ¿cierto? Con los estudiantes, pero no sé si no me atrevo a hacerlo mucho. De repente los cuentos que nosotros leemos en clase los transformamos en cómics, ¿sí? No sé si lo podría hacer con ustedes, al menos que ustedes Sí, quieran. eso puede ser, profe. Podemos hacer una actividad, transformar uno de los cuentos que vamos a leer, estamos leyendo, y lo podemos transformar en cómic. ¿Ya? Sí, Pero eso depende de la voluntad de ustedes y el compromiso que ustedes tengan de yo hacerlo. sí, yo estoy de acuerdo. Okay. Yo lo hago. Llegado su momento lo Yo no, vamos... ¿Ah? yo no estoy de acuerdo, profe. ¿Por qué? Es que hay muchas personas a las que no les viene el dibujo, pues. Ah, sí, claro, sí, sí, sí. Entiendo ese punto. Sí. Bueno, llegado en su momento lo vamos a ver, porque hay un trabajo que en el fondo yo tengo contemplado, más o menos de similares características, pero en su momento lo vamos a ver, ¿ya? Bien, quiero avanzar rápidamente porque ya me va quedando media hora. Entonces, las funciones de la literatura, chiquillos, tienen que ver con esta. La literatura va a tener siempre una función estética. ¿Qué entiendo yo cuando la literatura tiene una función estética? Porque la literatura tiene una función estética. ¿Qué entiendo yo por función estética? Una idea cualquiera. Esto no lo vamos a ver en detalle porque no viene al caso. Pero, ¿qué entiendo yo por función estética? Que la literatura tenga una función estética. ¿Qué entiendo yo por el concepto del objeto? Que a lo mejor es porque, o sea, em, como imaginando a las personas, por ejemplo, en un libro de 1950, imaginando a una persona de 1950, como Ah, ya. eso. Muy buena muy buena esa apreciación. Sí, claro. Hay gente que lee un libro, claro, como tú me estás diciendo, del año 1950 y se imagina 1950. ¿Sí? Maravilloso, ¿ya? También, Fabián, tú ibas a decir algo, que lo que pasa es que se te cae, como que tienes mala la conexión de internet, ¿no? Ya, sigamos entonces. Y también, por ejemplo, la literatura también tiene una función didáctico-moral. ¿Qué entiendo yo cuando la literatura tiene una función didáctico-moral? ¿Qué entiendo por eso? Es como Es una como que deja una emoción feliz, enseñanza. sería. A ver, de uno, porque hablaron los dos justo a la misma vez. Eh, a ver, Paz, tú primero, o la persona que estaba hablando, que no sé, no me sé el nombre. Es como que deja una enseñanza. Ok, ya, bien. ¿Y tú, Fabián, qué ibas a decir? Es una emoción como estar feliz. Lo didáctico moral, Sí, yo diría que eso es más estético, ¿sí?
Por otro lado tenemos la función Sí. de crítica, la función de crítica social, que lo vamos a ver a continuación, porque todas las obras y todos los textos que nosotros hemos estado leyendo, aparte de estar enmarcados dentro de lo que es esta literatura realista, o el mundo realista, está marcado dentro de esta función de la crítica social, y la literatura también tiene una función de entretenimiento, en tanto hay obras literarias, por ejemplo los cómics, en lo que al compañero por ejemplo le gusta leer, los cómics es literatura también, pero su función es entretener, ya mientras hay obras por ejemplo literarias que tienen función didáctica, es decir, hay obras literarias que nos buscan enseñar, ya por ejemplo la fábula, ya o por ejemplo, literatura de la Edad Media, que en el fondo tiende a tener esta función didáctico-moral, la función estética, en el fondo, por ejemplo, los poemas, la función de la crítica social, que es muy potente, y es lo que vamos a revisar ahora, y hay obras que tienen una función de entretención que es netamente entretenerlo a ustedes, ¿ya? Esa cosa de la función cognitiva la voy a dejar de al lado porque la verdad no me interesa ahora. Cuando yo estoy hablando, chiquillos, y esto pongan mucha atención con esto, cuando yo estoy hablando de la literatura que tiene una función de crítica social, es muy importante siempre tener en consideración todos los textos que nosotros hemos estado leyendo, porque no son creaciones de alguien que estaba aburrido. Ya tal vez a lo mejor a nosotros no nos impresiona bajo ningún punto de vista, pero están tratando problemáticas que personas vivieron y personas eventualmente que sufrieron y que las vivieron, sin lugar a dudas. Entonces, cuando yo estoy hablando de esta literatura que nosotros estamos leyendo, de una función de crítica social, lo que yo estoy diciendo que es una literatura que está abordando los problemas históricos y éticos. Es decir, todo lo que hemos leído, por ejemplo, El crimen perfecto, Año Nuevo en Garner, Martín Rivas, que es lo que aborda esa literatura, por mucho que me guste o no me guste, esta literatura está tratando los problemas, está tratando problemas históricos, problemas éticos que afectan, sin lugar a duda, a personas. Y no tan solamente a una persona, o a dos, o a una comunidad, sino que puede afectar a un país completo. ¿Ya? Entonces, dentro de esta función de la crítica social, las corrientes como el realismo, acuérdense cuando nosotros revisamos en clase el realismo, a propósito, cuando leímos a Martín Rivas, es un gran ejemplo de esta función. Si yo quiero hacer crítica social, si yo quiero mostrar los problemas históricos y éticos, si yo quiero denunciar, ¿cierto? Ciertas problemáticas o ciertos abusos que están ocurriendo, por ejemplo, en una sociedad determinada, el realismo, mostrar el hecho tal cual como está ocurriendo, es la mejor opción. Por eso la crítica social se viene a afianzar muy bien con lo que nosotros revisamos en clases anteriores, con el realismo y lo que vamos a ver hoy día, lo que tiene que ver con el mundo realista. En consecuencia, chiquillos, como dice en el último punto en la diapositiva, se busca dar a conocer la realidad y hacer crítica de la realidad social, de los problemas socioculturales. Acá no nos vienen a entretener. Bueno, si nos entretiene, fantástico. Ya, si nos aburre, fome, ¿ya? Tampoco se nos busca eventualmente conmover, aunque hay personas que se puedan conmover. Lo que se nos busca en este sentido, la función de la literatura de crítica social, primero que todo, es darnos a conocer una realidad que por lo demás no es una realidad bonita, sino que una realidad triste, una realidad tortuosa para algunas personas. Pero a su vez también hacer crítica de la realidad social. Mira lo que ocurrió en mi país en esta época. Es una vergüenza, no debió haber ocurrido. Mira lo que sufrió esta persona, una vergüenza. O sea, ¿cómo es posible que las personas en pleno siglo XX, en pleno siglo XXI, estén sufriendo por estas cosas? Eso mismo viene a ser la literatura de crítica social, la literatura realista, de los problemas socioculturales, de los problemas, por ejemplo, de pobreza, de los problemas de abuso de poder, de los problemas políticos, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa es la función primordial de lo que tiene que ver la literatura con función de crítica social, y como yo les vuelvo a repetir, y tal como vamos a ver ahora, toma la corriente del realismo y en consecuencia toma el mundo realista como su mejor aliada. El mundo realista. ¿Qué podría ser el mundo realista, muchachos, muchachas? ¿Qué entiendo yo cuando yo le hablo a usted o yo le pregunto a usted qué es el mundo realista? Buena pregunta. ¿Qué es Cuando el de mundo? alguna manera hablan del mundo, de las situaciones de ese país, por ejemplo, muy fríamente. Bien.
súper bien. Por ejemplo, claro, hablar sobre ciertas situaciones sobre el mundo, sobre un determinado país, muy fríamente. Interpreto bien, por ejemplo, cuando tú me dices hablarlo fríamente, como decir las cosas tal cual como son. Sí, o sea, sin ningún sentimiento de por medio. Ya, ok. O sea, Sí, decirla como como derechos humanos y así. ok, sí. Sí, súper. De hecho, es una de las grandes características que viene a, valga la a caracterizar, valga la redundancia, el mundo realista. Hablar de la realidad fríamente, sin mediar algún tipo de sentimiento, es como una noticia, pero en versión literatura. Lo que vamos a hacer, chiquillos, para que podamos ir haciendo alguna caracterización y poder distinguir un poco, vamos a observar bueno, yo me imagino que todos conocen a ese señor, ¿ya? Y a mí me cae súper bien. Vamos a observar el siguiente capítulo. Lo veo como el mono animado de Mr. Ring. En el Boomerang. Ya, entonces lo que vamos a hacer en este minuto es poder observar el capítulo, este capítulo de Mr. Bean, que no me acuerdo cómo se llama. Ya, lo principal de estos chiquillos es que nos podamos fijar en los espacios, nos podamos fijar en los personajes que hay presentes ahí, en los lugares, ¿cierto? Y en los acontecimientos. Ya, esto es comedia. Y por supuesto, dentro va a tener una función netamente de entretención. Pero el objetivo de eso es que lo podamos vincular, sin lugar a dudas, con el tema del mundo realista, ¿ya? Voy a reproducir entonces esta comedia. Déjame corroborar que tenga compartir con sonido con la computadora y lo vamos a ver. ¿Cuánto dura esto? Esta gracia dura 8 minutos. Fantástico, súper bien. Ya, chiquillos, veamos. You get the door, John. Right. Here, give it a bit. Pinching my bottom in a hospital queue. Good morning. Name, please. B. And what seems to be the problem? Have a ticket and take a seat, please, Mr. B. Security to the east door, please. Security to the east door.
Dr. Marlowe to obstetrics, please. Dr. Marlowe. Thank you. 24? Staff announcement. This is a staff announcement. The canteen special carvery offer will be on Friday of this week instead of Thursday. Next week the special will be on Thursday as usual. Thank you. $52. Hang on. What about me? Come back here. Hang on. 26. $51. Is this anybody's? Not too long now, don't you worry. 52. Over here. Marlowe, have you got your beeper on? 53. Dr. Marlowe, have you got your beeper on? Thank you. You're risking your life, Frankie! Name. Bane.
What is the problem? Take a ticket and have a seat, please. Ahí está el corto. El que hace trampa nunca gana, dicen, ¿cierto? Ya, chiquillos. Entonces, el objetivo de eso, de alguna otra manera, más allá también, ¿cierto?, del entretenimiento que pudiese, ¿cierto?, desencadenar esto, más que todo, tiene como objetivo el video darnos a conocer un poco algunas de las características fundamentales que determinan el mundo realista. Entonces, como ustedes se pueden, voy a hablarlo nomás porque ya me van quedando 15 minutos, menos, de hecho. Entonces pueden estar, se fijan que los espacios dentro del mundo realista son comunes y corrientes. Bueno, no hay que ser genio para darse cuenta de aquello, ¿ya? Pero los espacios son comunes y corrientes, ¿ya? Los personajes también, o sea, los personajes no tienen una característica que, pues, por ejemplo, pudiese llamar la atención, más allá de lo cómico, ¿ya? Entonces tú ves personajes comunes y corrientes, ¿cierto? Sin poderes especiales, ¿ya? En el fondo es lo que yo trato de hacer ver. Los lugares, bueno, que tiene que ver también con los espacios, y los acontecimientos también. Ahora, esa cosa de que alguien puede decir, pero profe, es extraño, o sea, ¿cómo es posible que una persona, no sé, se le quede atrapada una olla encima de la cabeza, por ejemplo, en uno de los casos de los personajes que aparecía ahí? Bueno, son situaciones que a lo mejor pueden ser un poco extrañas, pero le aseguro que más de alguna vez ha ocurrido que hay gente que se le queda atrapado en alguna de las extremidades, objetos, ¿sí? Y son acontecimientos que pueden ocurrir, que ocurrieron, que pueden seguir ocurriendo, ¿ya? Y en el fondo, eso es lo que tiene que ver en el fondo del mundo realista. Dime, Fabián, tú acabas de levantar la mano. No sé qué me pasó un día. Estaba tranquilo en mi casa, tranquilo, y mi papá compró una silla negra que tengo yo, y armamos. Y mi papá se sienta, así normal, y se le queda atrapada en la silla. Todo su cuerpo lo tiene atrapado en la silla, y se hace así. Y mi mamá y mi hermana y yo y mi mamá lo relajamos a reír porque se quedó atrapada en la silla. Sí, mira. No lo podíamos sacar de ahí, le dijimos, papá, no te sientes. Y mi papá, ¡ih! Se estaba parando y se quedaba en la silla, así, profe, encurvado. Mira, esas cosas pasan, ¿viste? Ahí, por ejemplo, esas cosas que pueden ser cómicas, solamente ocurren en la comedia, bueno, pasan, como tú me estás diciendo, en la vida real. Por ejemplo, este tipo de situaciones que yo también estoy mostrando en la pantalla. Entonces, tú ves, por ejemplo, que ahí ocurre algo común y corriente. Bueno, cuando podíamos salir ya sin el riesgo, por ejemplo, de enfermarnos, en situación común y corriente, por ejemplo, en comunicación, estando en comunidad, ya, el uso de los espacios, por ejemplo, un metro, eh, todo cierto común, ¿cierto? Todo conocido, todo familiar. Por ejemplo, este meme, que yo lo encontré hace mucho tiempo atrás, que puede sonar cómico, puede sonar chistoso, pero yo creo que a todos alguna vez nos ha ocurrido eso. Por ejemplo, hacer el mejor examen de su vida, hacer la mejor prueba, pero se le olvida poner el nombre, ¿ya? Entonces, pasa que de repente nos esforzamos tanto, por ejemplo, en hacer algún trabajo, o nos esforzamos mucho en hacer una prueba, lo que sea, y se nos olvida poner una de las cosas tan importantes como el nombre, ¿sí? Y no hay cómo comprobar que ese trabajo es de usted. O por ejemplo este otro meme del sapo, que la verdad no se ha dejado de ver, hoy en día han salido otros memes eh, más contemporáneos, más actuales,
Pero yo también estoy seguro que esto a todos nos ha ocurrido alguna vez en la vida, en nuestras vidas, que tiene que ver con eso, con el mensaje. Sacar el celular, mirar la hora, guardarlo y no saber qué hora es. ¿A quién le ha ocurrido aparte de mí? Aparte de mí, ¿a quién le ha ocurrido eso de sacar el celular para ver la hora, lo guarda y no se acuerda qué hora es? A mí. A usted, ¿a A quién mí más? igual. A todos, ¿cierto? A todos nos ha ocurrido más de alguna vez. Entonces, chiquillos, como usted se puede dar cuenta, aparte del video que acabamos de ver, todas estas imágenes, todos estos memes, lo que va a tener, y esto ya con esto ya vamos a ir finalizando, lo que viene a caracterizar el mundo realista, en el fondo, es que se configura una historia, se está creando como la de Mr. Bean, por ejemplo, pero la única diferencia lo tiende a modo de comicidad, ¿ya? En el mundo realista todos los hechos presentados se van a ajustar a las pautas lógicas que van a regir nuestra realidad. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Porque no entendí nada. Bueno, cuando yo estoy diciendo de que los hechos presentados, ¿cierto? Los mundos realistas se van a ajustar a las pautas lógicas que rigen a la realidad, quiere decir que todos los hechos que se dan a conocer, que son presentados, los acontecimientos, los personajes, las acciones, los espacios, ¿cierto? Los lugares donde se desarrolla la historia, se ajustan a la realidad tal cual como nosotros la conocemos. ¿Qué quiere decir eso? Que no se presentan hechos extraños. ¿Sí? Entonces, hechos extraños, por ejemplo, que aparezca un monstruo, o que aparezca un hada, o no sé, porque aparezca un platillo volador. No sé, pues, podemos enumerar un montón de ejemplos. No se presentan hechos extraños. Lo que sí puede ocurrir es que los hechos que se estén presentando sean trágicos, sean tristes, sean conmovedores, porque el mundo realista, como nosotros lo estábamos viendo al principio, como función de crítica social, busca darnos a conocer, a hacer denuncia social sobre ciertas desigualdades, ciertas problemáticas que afectan al mundo o a determinados países. En ese sentido, el objetivo principal que va a tener este mundo realista es poder reflejar los rasgos característicos de la época, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros aplicamos la última lectura que hicimos sobre Año Nuevo en Garner, la época dice relación con los años 80, ¿cierto? Acá en Chile, ¿bien? El lugar, ya suelen ser países reales o espacios reales, ¿ya? Y las personas, como ustedes se pueden dar cuenta, son personas comunes y corrientes, pero aquí la diferencia, y si lo tuviésemos, y si lo vinculamos a esta función de la crítica social de la literatura, son personas que han sido afectadas por hechos, sucesos, acontecimientos que son negativos. Y eso marca en las personas un antes y un después. Acordémonos en el caso de Elga, la pobre protagonista estaba muy perseguida, estaba muy alarmada porque ella presentía que en cualquier momento le iban a hacer algo negativo, ¿ya? Todos esos elementos, chiquillos, que acabo de nombrar, se ajustan entonces a lo que nosotros conocemos y debemos comprender como el mundo realista. Por otro lado, el mundo realista a veces suele ser muy parecido a otro mundo, ¿ya? Otras veces, como dice ahí el segundo punto de la diapositiva, las realidades y los espacios son distintos a lo que nosotros conocemos, ¿ya? Por ejemplo, cuando un autor determinado crea un nuevo país, no obstante, al estar creando un nuevo país, se siguen conservando las leyes naturales de la realidad, es decir, personas comunes y corrientes, hechos comunes y corrientes, nada que parezca extraño, nada que parezca fantástico, ¿cierto? Se presenta, ¿ya? Y esto trae como mayor consecuencia, y esto trae, perdón, y otra de las características que va a tener también el mundo realista, es que muchas veces, dependiendo del narrador, dependiendo de quién me cuente la historia, se podría estar utilizando, por ejemplo, un lenguaje inculto informal, ¿ya? O un lenguaje que no sea tan formal, o no, un lenguaje que, por ejemplo, nosotros no estemos acostumbrados a conocer, por ejemplo, en una obra. Más adelante nosotros vamos a leer, porque no sé si es la guía evaluada que vamos a tener, pero en el fondo la forma en cómo cuentan la historia se aleja de la formalidad a la cual nosotros estamos acostumbrados, ¿ya? Eso lo voy a recordar, ¿cierto?, cuando tengamos que leer, ¿cierto?, esa obra en particular. Y con esto termino. Ya el mundo realista va a tener entonces en este sentido, si consideramos todo lo que yo acabo de nombrar con anterioridad, va a buscar dar credibilidad, es decir, que sea creíble si realmente esto ocurrió o realmente esto podría ocurrir, no lo sabemos, ¿ya?
pero busca dar credibilidad a todos los hechos, ¿cierto? ¿Y cómo busca dar credibilidad a todos los hechos que ahí se presentan? Porque esos hechos están sujetos a todas las leyes que rigen nuestro mundo. Es decir, a la realidad, a la realidad de tal cual como nosotros la conocemos. Sin invenciones, sin cosas extrañas, sin hechos extraordinarios, sin fenómenos, ¿cierto? Que vayan más allá de lo común, sobre hechos que nosotros no conozcamos. Bien, o sea, usted se fija, por ejemplo, ahí la imagen que yo pongo, bueno, ese es el metro, ya, eso es creíble, porque en el fondo nosotros sabemos que eso ocurría. Bueno, hoy no sé si eso ocurre el día de hoy, porque la verdad no he salido, ¿ya? Pero eso ocurre, ¿ya? Aglomeración, la gente enojada, cansada, muerta de sueño, son todos hechos, sucesos que están sujetos a las leyes que rigen nuestro mundo, es decir, son hechos, sucesos que ocurren y pueden ocurrir. ¿Ya? Es factible que aquello se ocurra. Bien. ¿Dudas, consultas? No, No, profe. Súper No, bien. profe. Maravilloso. Ninguna, Ya- profe. Ok, muchas gracias. Ya, chiquillos, los voy a dejar, bueno, son 4 minutos antes de la hora. No es mucho, peor es nada. Voy a dejar de compartir esto y vamos a detener la grabación.